El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. En esta mañana vamos a continuar nuestra serie. Ya hemos leído el capítulo 7 y ahora vamos a leer el capítulo 8 hasta el verso 19. Presten atención a la palabra de Dios. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado, pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y le metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de este año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están conmigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multiplican y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Hasta ahí nomás la lectura por hoy día. Vamos a orar. Padre, qué poderoso es tu palabra, Señor, porque refleja, Señor, el poder de un Dios omnipotente. Y Padre, en esta mañana estamos aquí para aprender de tu palabra, Señor, y te rogamos que nos puedas ayudar a entender de qué se trata todo este diluvio, Señor. ¿Para qué está aquí, Señor? ¿Y de qué se trata? ¿Y cómo puede servirnos en nuestro diario vivir? Ayúdanos, Señor, a aplicarlo en nuestras vidas. Ayúdanos a creer, a tener fe en ti, Señor, y reposar solamente en ti, Señor, y no en nuestras propias fuerzas. Ayúdame, Señor, a comunicar tu palabra. Hable por medio de mí, Señor, y abre nuestros corazones y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta mañana se llama Pero Dios se acordó, que viene del primer verso del capítulo 8. Nosotros nos olvidamos de Dios, pero Dios se acuerda de nosotros íntimamente. Y Dios se muestra en este pasaje que Él es Dios y que su palabra y su promesa son verdaderas y que Él nunca nos va a abandonar. Y lo hace de 3 formas, en 3 maneras nos muestra.
Primero, por medio de su soberanía y su poder. Segundo, por medio de su cuidado para nosotros. Y tercero, por medio de su salvación y provisión. Esta semana ha sido casi imposible ignorar las lluvias que han caído sobre Arequipa. Si es que no lo has sentido sobre tu cabeza, lo has visto en las noticias y has visto la devastación de los efectos del Niño en muchas áreas y regiones del Perú. Las lluvias han destruido, ¿qué? Carreteras, casas, chacras, colegios, ganado, hospitales y las vidas incluso de muchas personas. Es imposible escaparse de estas noticias y también de los cambios drásticos que han causado hasta la cancelación de los colegios aquí en Arequipa, de las clases. El poder de Dios es asombroso y capta la atención del mundo y muchas veces sus consecuencias también son severos. Todos nuestros amigos en los Estados Unidos nos están escribiendo, están bien, las noticias de las lluvias en Perú están por todo el mundo. Mi familia ha vivido en muchos lugares distintos y hemos visto lo peligroso que es la naturaleza. En algunos lados hay terremotos frecuentes, en otros volcanes, en otros inundaciones, en otros hay fuegos que queman todo una zona, tsunamis, huracanes, tornados. En todo sitio hay naturaleza que amenaza la vida. El único que puede detener el sol y las tormentas no son las autoridades, aunque muchos están quejándose de que debían haber prevenido estas cosas y debían haber hecho cosas para prevenir lo que está pasando, y es cierto, debíamos haber hecho mucho más. Pero nada puede detener 100% lo que es la naturaleza y la fuerza de la naturaleza. El único que puede detener el sol, el único que puede detener las tormentas y los tsunamis es Dios. Podemos pensar en los discípulos cuando andaban con el Señor Jesucristo y vino una tormenta fuerte y pensaban que iban a morir y levantaron a Jesús y Jesús simplemente habló con palabras, detuvo los vientos, las olas, detuvo la fuerza de la naturaleza. Y en ese momento nadie preguntó si Jesús realmente era Dios. Sabían, se asombraban, sabían que un mero hombre no podía hacer estas cosas. Y Jesús en esos momentos mostró su poder y su divinidad, haciendo algo que ningún ser humano puede hacer. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, Dios está demostrando también que Él es Dios, el Creador. Que esta historia no sale de las manos de Dios, no es una casualidad del diluvio, pero más bien que es obra de la mano de Dios, es a propósito y tiene un propósito. El autor de Génesis está demostrando el poder de Dios de múltiples maneras. Primero vemos que el autor inicia con la creación de Dios, haciendo los cielos y la tierra. Vemos en los primeros capítulos lo increíble que es la creación de todo ser humano y los animales. Pero después, y ahora en este capítulo, vemos que se enfoca no en la creación de Dios, pero en la destrucción que hace Dios de la humanidad y de la tierra. En Génesis 7, capítulo 7, verso 11, apunta al poder de Dios para reventar las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo. Dios controla el agua. Y en el verso 2 del capítulo 8 vemos que Dios cierra las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo. En otras palabras, con unas solas pocas palabras, Dios reventó las fuentes del mar. Y así como detiene el mar, Dios también tiene el poder de abrir y cerrar las fuentes del mar con sus palabras. Su poder también incluye el futuro. Génesis 6:13 dice que Dios decide acabar con la humanidad y no solo predice el futuro, indica lo que será el futuro y lo llega a cumplir. No es como una de estas personas que adivina el futuro, Dios es el que crea el futuro. Él tiene su poder para proveer por las necesidades también que tenemos.
Es otra muestra de su poder que Dios le dice a Noé que prepare un arca. Y por un periodo de más de un año vemos que Él provee por sus necesidades en cuanto al agua y la comida, no solamente para Noé, pero para su esposa, para sus hijos, para sus nueras. Y no solamente para ellos, pero para los animales. No solamente los animales, para las aves y las cosas que andan por la tierra. Dios provee por todos ellos en su sabiduría y en su poder. Provee también por medio del arca. Si quizás uno de nosotros hubiéramos hecho una arca, incluyendo algunos carpinteros que tenemos aquí, no creo que duraría un año. No creo que podría resistir el agua por más de un año. Pero aquí vemos que no se hunde el arca. Y no se mueren todos por el olor tóxico que seguramente había por todos los animales. ¿Qué hicieron? ¿Cómo era vivir en el arca por más de un año? El Señor proveó por todas sus necesidades. No se enfermaron, no se mataron, seguramente ya estaban hasta aquí, el uno con el otro. No se mataron. Vemos que el Señor provee por todas sus necesidades. Vemos el poder de Dios. Pero Dios no solo muestra su poder, lo muestra para decirnos algo muy importante, que vamos a ver más adelante. ¿Sabían ustedes que a nivel internacional, nivel global, un promedio de 3,000 personas mueren cada día por medio de un accidente en automóvil? 3,000 personas cada día, por lo menos un promedio, mueren en accidente de carro. Esta estadística es terrible y es algo que debe cambiar, ¿no? Y muchas veces cuando hay un accidente de automóvil, lo primero que quieren hacer es saber quién tuvo la culpa, ¿no? ¿Por qué fue que esta persona murió? Hay momentos que se dan cuenta que el timón estaba mal hecho y se aflojó, o que el freno estaba mal, o vemos que alguien estaba borracho. Vemos muchas cosas, pero la idea es que todos queremos encontrar el detalle por lo cual hubo ese accidente. Y en este pasaje hay algo similar. No es un accidente, pero es algo que parece estar yendo por un mal camino, pero algo lo detiene. Todo está yendo por un mal camino, pero algo detiene esta fuerza. Nosotros queremos saber qué es lo que detuvo esta fuerza. Y si estuvieron preguntándose por qué estamos estudiando 2 capítulos largos hoy día, la respuesta es porque tenemos 3 horas para pasarlos todos. No, es porque dan juego el uno con el otro. Esto podemos ver en las pistas de las Escrituras. Las Escrituras son magníficamente escritas, ¿ya? El Espíritu Santo hablaba por medio de los autores para comunicar no solamente estadísticas, no solamente historia, pero en una forma que nos mueva a mirar hacia Dios. Entonces vamos a ver cómo los autores hebreos usaron las Escrituras y pintaron estas historias de una manera tan maravillosa que podemos ver algo muy importante. Entonces por eso que no pude dividir estos 2 capítulos, porque los 2 llevan a una sola cosa. Y esto lo vamos a ver ahora. La cultura hebrea era una cultura que mandaba muchos mensajes de texto o que escribían muchas cosas, o era una cultura oral. ¿Qué piensan ustedes? Era una cultura oral, ¿no? Se comunicaban las verdades por medio de relatos, por medio de historias, se comunicaba con repetición, con muchas formas distintas de poder grabar en las mentes de las personas cosas y verdades que son muy importantes. Y también los hebreos usaban diferentes formas de hacer esta repetición. A veces era por repetición, a veces era por diferentes estructuras que se llaman estructuras quiásticas, una palabra muy grande, pero lo que significa básicamente que eran formas de comunicación que resaltaba un principio principal por medio de su presentación. ¿Ya? Vamos a mostrar esto un poco más. En el capítulo 7 vemos una forma muy precisa de comunicar lo que Dios había mandado a Noé. En vez que simplemente decirle a Noé, como es el costumbre de ahora, en los tiempos de Noé se repetía ciertas palabras hasta llegar a un punto principal.
Por ejemplo, cuando fuimos a Camaná, el hermano Salvador nos estaba dando adivinanzas, no sé si se acuerdan, para poder resolver estas adivinanzas. Y muchos trataban de resolverlo, pero no todos sabían, ¿no? Y querían resolver este tipo de adivinanza y otras preguntas. Y el pasaje de hoy tiene como una adivinanza parecido, ¿no? Por medio de la estructura hebreica está comunicando una verdad. Y quiero explicarle un poco más de qué se trata esto, ¿ya? Si miran el pasaje, el capítulo 7, y comparan también con el capítulo 8, se van a dar cuenta que hay una repetición de números. No sé si alguien ya se ha dado cuenta. ¿Qué números se repiten muchas veces? 7 y ¿qué más? ¿No? Número 40, número 150, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a ver un patrón, 7, 7, 40, 150. Yo dije, ¿por qué tantas veces está repitiendo? Y luego dice 150, luego dice 40, luego dice 7, luego dice 7. Entonces me puse a enfocar un poco en esto, estudiar un poco más profundo y me di cuenta que esto es una forma de escribir que hacían los hebreos. Miren el verso 4. Dios dice, en 7 días haré que llueva. Mira el verso 10. Dice, a cabo de 7 días las aguas empezaron a caer. Mira el verso 12. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Mira el verso 24. Y la tierra quedó inundada 150 días. Aquí vemos como una escala, ¿ya? Empieza a 7, se va subiendo a 40 y cada número se va empeorando, ¿ya? La lluvia está cayendo y luego las compuertas están saliendo y están abriendo las fuentes del mar y 150 días está inundada la tierra. Esto si sigue subiendo va a ser terrible. Pero luego empieza algo diferente, algo medio raro. Empieza a disminuir los números. Verso 3 del capítulo 8. Poco a poco las aguas fueron retirándose de la tierra al cabo de 150 días. Qué interesante, ¿no? Verso 6. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca. Ya hay como esperanza. Ya no están cerrando las puertas, ya no están teniendo temor, ahora están abriendo las puertas. Verso 10 del capítulo 8. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma. Ya está buscando salir del arca, ¿no? Hay una esperanza. En el verso 12, esperó 7 días más y volvió a saltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. ¿Qué indicaba qué? Que ya la tierra estaba seco. Entonces, digamos, qué bonito es el paralelo, ¿no? Ahí están los números, qué bonito. Pero ¿de qué se trata esto? Pues el autor está tratando de comunicar y ilustrar un punto muy importante con esta estructura quiástica. Pues al inicio del verso 7 vemos lo terrible y al final el número 7 es señal de algo bueno, ¿ya? Todo va por un mal camino, pero de repente todo va por un buen camino. La Biblia nos está pintando una escena muy fuerte de la poderosa mano de Dios en el juicio contra la maldad del hombre. Toda la humanidad destruida por las aguas. Noé y su familia estaban en el barco por casi 7 meses en total, hasta el punto del término del capítulo 7. Ya hasta el final del capítulo 7, Noé y su familia estaban seguramente oliendo muy mal, ¿ya? Y 7 meses están en el arca y no saben qué sigue. Seguramente, como todo seguía, no sabían qué es lo que iba a pasar. Solo sabían que tenía todo lo que tenían, sus casas, su ganado, sus amigos, todo fue destruido. Y ahora están en la soledad. No sabemos si pudieron escuchar los gritos de sus amigos que estuvieron fuera del barco, pero probablemente podían imaginarlo. La Biblia nos está pintando una escena muy horrible y una tragedia muy horrible. Y de repente vemos en el capítulo 8 un cambio. Las aguas empiezan a bajar. Hasta este punto solo estaban subiendo, pero ahora vemos que están bajando.
¿qué sucedió para que hubiese un cambio tan drástico? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a esta adivinanza? ¿Cómo? Se cerraron las compuertas, pero ¿por qué se cerraron las compuertas? Hay que mirar a los versos que están entre los dos últimos números, ¿no? Ahí está 7, 7, 7, 7, 40, 40, 150, y luego en el medio hay algo que cambia para que empiece para el bien. Hay que mirar qué son los versos que están en el medio de esta estructura quiástica. Miran el verso 8:1, capítulo 8, verso 1. Dios se acordó entonces de Noé. El título de este sermón. ¿Por qué se cambió todo? Porque Dios se acordó de Noé. Inmediatamente después de estas palabras, ¿qué sucede? Hay cambios drásticos. Dios hace que sople un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron ¿a qué? Ya no a subir, pero a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y vemos esperanza. Quizás algunos de ustedes han escuchado de este poema de Gilgamesh. ¿Alguien tiene conocimiento de esto? Es una historia muy antigua, una poema muy antigua, que se trata de un diluvio y un hombre que fue salvado por medio de un arca. O sea, es básicamente una imitación, es algo bamba de lo que es lo original de Noé, ¿no? Y de la historia de Noé. Y en realidad hay muchas historias que se tratan de esto. Lo llaman mitos religiosos. Dicen los que estudian esto, no, pues Noé sabemos que es un mito. Es solamente para animar a la gente de que Dios cuida de su pueblo y que, no sé, tiene alguna enseñanza moral, ¿no? Pero a diferencia de estos poemas de Gilgamesh y de otros, vemos una diferencia muy grande entre Noé y las personas en esas historias. Primeramente vemos que la historia de Noé es inspirada por el Espíritu Santo y por eso está incluido en las Santas Escrituras, no como una historia, como un mito o una parábola, que sí sabemos que las parábolas son historias creadas para enseñarnos algo. Esto no es tratado así. En las parábolas Dios no da, por ejemplo, palabras específicas. En el año tal pasó tal cosa. No, simplemente el Señor dice, por ejemplo, habían dos hermanos que servían a su papá y uno se fue, ¿no? Y son cosas quizás más generales, no usan palabras y números específicos. Pero acá que vemos, en el año tal empezó la lluvia, en el mes tal, en el día tal, cuando Noé tenía tantos años. O sea, son puntos precisos para demostrarnos que es una historia verdadera. Segundo, esta historia de Noé es mayor que sus partes bambas, porque las otras poemas y historias son diferentes en su enfoque. Los héroes en las historias de estas bambas son los hombres, no es Dios. Ellos son el centro de la historia. La historia se trata de ellos. Pero en esta historia, Noé no habla ni siquiera una sola palabra. ¿Se han dado cuenta? Ni una palabra. El rol principal no lo tiene el hombre, lo tiene Dios. Dios determina cuándo Noé y su familia entran al arca. Dios determina cuántos días van a estar ahí. Dios determina quiénes están ahí. Dios determina cuándo salen. Dios determina qué tipo de animales. Cuándo van a empezar las lluvias y cuándo se detendrán. Dios determina todo. Dios es el centro de esta historia y está demostrando el autor aquí que Él es soberano, que Él es poderoso y que Dios es el que se acordó de Noé. Aquí el autor no deja duda que el hombre no es el enfoque principal, pero más bien que Dios lo es. Y todo cambia cuando Dios decide recordar a Noé en el verso 1. Ahora, hemos hablado un poco de esto la semana pasada, pero ¿es posible que Dios se olvide de alguien? ¿Es posible que Dios se olvide?
Si Dios es todopoderoso, es omnisciente, sabe todas las cosas, es posible que Él pueda olvidarse. Es un ser humano para no tener memoria de algo. ¿Le puede fallar la memoria? ¿El que creó la memoria? No. Es imposible. Dios no puede olvidarse. Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos nosotros. Él sabe se cuida de los pájaros del campo. Estas expresiones de que Dios se acordó de Noé es otra forma del uso de antropomorfismos que hemos comunicado la semana pasada. Ideas que comunican una realidad divina con lenguaje humana. Algo que baja las realidades divinas a un nivel donde nosotros podemos entender, así como el sermón para los niños. Dios hace lo mismo. Lo que está pasando es que Dios está mostrando su amor ¿a quién? A Noé y a su familia. La palabra recordar en este contexto es una palabra hebrea que es usada para decir más que recordar. Es usado para mostrar el amor y su favor de Dios. Es casi un verbo de acción en el Antiguo Testamento, porque cuando dice que Dios se acuerda de algo, inmediatamente toma acción. Y aquí vemos lo mismo. En el verso 1, Dios se acuerda de Noé e inmediatamente sopla sobre las aguas. Inmediatamente toma acción. Es una forma de decir que Dios mostró su favor. Dios tomó en cuenta a Noé. Y lo que me impacta más de todo este pasaje es que el autor acaba de mostrar el poder infinito de Dios. Si Dios quiere reventar las aguas del mar, lo hace. Si quiere cerrarlas como un caño, lo hace. Si quiere destruir la humanidad de la faz de la tierra, lo hace. Y teniendo todo el poder del Dios todopoderoso y supremo, Dios se importa de una pequeña criatura como Noé, un simple ser humano. Él se acuerda de él y muestra misericordia a Noé. Dios no puede olvidarse de nuestras necesidades. No se olvida de los problemas de Noé y de su familia. Ni siquiera se olvida de los animales. La versión en español dice que incluso habían animales y habían animales domésticos. El Señor no se olvida de los animales, hasta de las que andan por el suelo, que a veces nosotros quisiéramos matar. El Señor no se olvida hasta de esas cosas. Dios no solo se acuerda de Noé, pero empieza a tomar acción para eliminar las aguas de la tierra. En el verso 13 del capítulo 8 dice que Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. Pero como parte de acción de Dios en recordar a Noé, vemos que salen del arca y están sobre la tierra firme y son bendecidos por Dios. Él dice que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Acá vemos que el Señor se acuerda de Noé no solamente en su provisión, pero le da salvación y provee un nuevo inicio, para lo cual vamos a ver un poco más la próxima semana. Pero Dios no solamente muestra su poder y su soberanía, no solamente muestra que se acuerda de nosotros, también nos da su salvación y su provisión. Las imágenes que hemos visto en las noticias en esta semana, de los ríos que vienen con fuerza por las calles y rodean casas y les hace tumbar a las casas de 3, 4, 5 pisos en minutos, son impactantes. Qué feo es ver un río fuertísimo y destructor a rodearte. Vi una persona que estaba filmando un río que bajaba y estaban mirando una casa allá que estaba bajándose, y de repente ese río empezó a entrar donde su vecino y dijo: ¡Oh, papá, mira, ahí está la cocina del vecino! Y poco a poco se iba llenando y después continuó, y al otro vecino que estaba más cerca, y el agua empezó a bajar por su casa, empezó a rodearle, y el joven puede escucharle en su video el pánico que sentía: ¡Padre, Señor, ayúdanos! Y luego el río baja por el otro lado de la casa y está rodeado su casa.
y sigue subiendo el agua. Y vemos casas cayendo, vemos paredes de ladrillo y cemento cayéndose. Todas estas cosas están pasando y recién vemos el clamor de la gente hacia Dios. Padre, ayúdanos, dicen. Cualquier video que ves vas a escuchar. Padre, por favor, Dios, ayúdanos. Todos están gritando y pidiendo auxilio de Dios. Todos están publicando que debemos de orar como una nación. Gente que nunca ha orado está publicando, oren. Todos se han vuelto creyentes en Dios, porque no les queda otro. Y no les culpo, porque es una reacción correcta. Deberían estar orando, porque no hay nadie. Se quejan contra las autoridades, pero no hay nada que puedan hacer ellos para detenerlos 100%. Esto es el poder de Dios. Y por primera vez muchas personas están siendo forzados a reflejar sobre la fragilidad del hombre. Están siendo forzados a considerar el poder de Dios. Y todo esto debe darnos un temor santo. Si tú y yo no podemos hacer que el agua salga de un vaso con nuestras palabras, si nosotros no podemos controlar la naturaleza, si no podemos echar al agua a la cabeza del hermano César solamente con nuestras palabras, algo que es fácil, digamos, en comparación, ¿qué nos hace pensar que nosotros, si no podemos controlar a dónde van esos ríos, que podemos controlar nuestra salvación? ¿Qué nos hace a nosotros pensar que nosotros podemos controlar nuestro destino y nuestra vida después de la muerte? ¿Qué nos hace pensar que todo nos irá bien en la muerte si no hemos podido controlar lo que nos ha pasado en la tierra? Pero Dios sí puede hacer algo. Cuando Él se acerca a nosotros, Él actúa. Cuando Él se acuerda de nosotros, Él actúa. Él condena a unos, pero rescata a otros. Escuchen el Salmo 145:20, que dice: el Señor cuida a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. Dios se acuerda de los que le aman. Y ese video que les expliqué me chocó mucho. Dije, yo tengo un riachuelo detrás de nuestra casa que puede también subir en cualquier momento. Puede inundar a todas las calles. ¿Y qué pasará? Y me hizo pensar de este pasaje que el hermano César mencionó en la reunión de jóvenes. Isaías 43:1-3. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío, dice el Señor. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Por qué dice el Señor estas palabras? Porque Él quiere recordarnos de que Él se acuerda de nosotros. En nuestros momentos más difíciles, Él se acuerda de sus hijos. Pero estas palabras son solamente para sus hijos. Para los que han confiado en Jesús como su Salvador. Es correcto que todos estén clamando a Dios en estos momentos. Pero no es correcto que ellos piensen que Él va a hacer caso a ellos si es que no aman al Señor. El Señor no escucha el clamor de los que no son sus hijos. Él solamente nos escucha si es que Jesucristo nos ha reconciliado con Él. Si Jesucristo intercede por nosotros. Nosotros no podemos ir directo a Dios. Somos pecadores, Él es santo. Él nos va a destruir, a menos que tengamos a un intercesor, un intermediario que puede interceder por nosotros. Dios no nos ama a nosotros porque somos buenos. Es por la vida y el sacrificio de Jesucristo que tenemos acceso a Dios. Cuando dice aquí que Él estará con nosotros cuando cruzamos los ríos, no lo dice porque somos seres humanos, lo dice por Jesucristo.
Nosotros somos completamente incapaces de poder obtener el amor de Dios de nuestra propia cuenta. Si no nos acordamos de que fue solamente por la fe de Jesucristo, por su vida y su muerte y su resurrección, ¿dónde estaríamos nosotros? Si no nos recordamos de que solamente es por Jesucristo que tenemos acceso, quedamos condenados así como los que estuvieron fuera del arca, consumidos por las aguas del juicio de Dios. Y con esto voy a concluir. Por medio de Noé fueron salvados, ¿cuántas personas? 7 personas. Por un periodo de tiempo, pero volvieron a morir. Y esto no fue porque Noé los salvó, fue porque Dios le usó a Noé. Pero por Jesús somos salvados no por un tiempo. Somos salvados por una eternidad. Y no solamente de un diluvio, pero de un juicio eterno. No es un hombre imperfecto. Y Él está anticipando la venida de otro hombre que iba a ser perfecto. Otro hombre que no solamente le salvaría de unas aguas, pero que le salvaría de un infierno eterno, de una condenación eterna. Dios pone esta historia aquí para recordar a toda la humanidad que Él está en control de todo. Noé ni siquiera podía salir del barco solo, hasta que Dios le dio el permiso. Dios es el Salvador aquí, no es el hombre. Tú y yo no podemos salvarnos. No podemos hacer nada. Nuestras vidas son tan frágiles. Cada día el enemigo o nuestra carne lucha para hacernos caer por medio del conflicto o de repente por medio de la enfermedad. Podemos ser tentados a caer. Cuando sufrimos o cuando tenemos necesidad o cuando todo a nuestro alrededor empieza a colapsar literalmente o simbólicamente, todas estas cosas nos tientan a caer, nos tientan a ser débiles y perder la fe. Cada semana vienen pruebas más difíciles a veces, más dificultades. ¿Dónde acudes cuando vienen estas cosas? ¿Qué haces cuando quieres rendirte? ¿A dónde vas? ¿Qué pasaría si en esta semana perdieras todo en las lluvias que vienen? ¿Cuál sería tu sostén? ¿Qué sería tu apoyo? Es fácil mirar las aguas de este mundo. Es fácil y es natural mirar las olas que vienen como Pedro cuando estaba caminando sobre el agua. Eso es parte de nuestra naturaleza. Lo que no es parte de nuestra naturaleza es correr a Jesús en estos momentos de dificultad, cuando vienen estas tormentas. Pero la palabra de Dios aquí en Génesis 7 y 8 nos está acordando que solos no podemos, que necesitamos de Dios, que el que sostuvo a Noé en medio de la mayor crisis mundial que jamás se ha visto, es el mismo que se acuerda de ti íntimamente en estos momentos más difíciles. Él sabe y conoce las dificultades que estás pasando. Él conoce íntimamente las luchas que tienes y no se olvida de ti. Y no solamente no se olvida, pero se acuerda de ti y Él es el que va a ser tu fortaleza. Él es el que te puede levantar. Él es el que puede proveer por tus necesidades y salvarte. Y Jesucristo no solamente se acuerda una vez cuando luchas, una sola vez. Él se acuerda de nosotros cada vez que luchamos. Y Él intercede por nuestras necesidades, no solamente los domingos, pero en cada momento. Porque Él nos ama infinitamente más de lo que podemos entender o comprender. Vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos en esta mañana porque Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo, Padre, nos has enviado a esta tierra para vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, Señor. No pudimos rescatarnos de nuestros propios pecados. No podemos salvarnos ni de un río, Señor, que se entra por la ciudad
¿Cómo podemos salvarnos a nosotros mismos? Te necesitamos, Señor, necesitamos a nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos a confiar en Él, Señor, a correr a Él en nuestros momentos, Señor, de dificultad, cuando queremos rendirnos, cuando estamos desesperados, cuando enfrentamos dificultades y crisis. Padre, recuérdanos que Tú no te olvidas de nosotros y Tú nos levantas si somos Tus hijos, Señor. Si confiamos en Cristo como nuestro Salvador, Señor, ni las aguas de miles de ríos puede tocarnos, Señor. Ni la condenación eterna nos puede tocar, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Recuérdanos, Señor, ayúdanos a confiar en Él en esta semana. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.